Hola mis amigas, mis amigos, Gustavo González Cano con ustedes una vez más, coach de ingeniería mental, y seguimos con mi encuentro con la sabiduría del Nahual. Esta vez quiero comentar a petición de un amigo de hace muchos años que me habló y me comentó acerca de una plática que tuvimos hace tiempo llamada Los enemigos del hombre del conocimiento. Entonces, ese texto, mis amigos, es un extracto, o aquella plática fue un extracto de este libro de las enseñanzas de Don Juan. En este libro, las enseñanzas de Don Juan, hay un resumen muy interesante, muy poderoso, de cuando Carlos le pregunta a Don Juan qué es lo que quiere hacer con él. Y le dice que pues llevarlo a ser un hombre de conocimiento. Le dice, ¿y eso pues cómo se puede hacer? Bueno, le dice, pues mira, vamos a ver. Primero le dijo, vas a empezar a aprender. Y cuando uno empieza a aprender, pues no siempre sabe lo que va a encontrar. Y a veces el propósito es deficiente porque en realidad no sabes qué es lo que quieres. Bueno, de cualquier manera, pues cuesta trabajo aprender, pero así se aprende, porque poquito a poco vas a ir aprendiendo más y de repente te vas a dar topetazos contra la pared y crees que no sabes de qué estás hablando, pero empiezas a aprender y aunque no sea lo que tú creías, vas a empezar a aprender, pero al mismo tiempo vas a empezar a tener miedo, porque el conocimiento no es lo que tú esperas y cada paso del aprendizaje es un atolladero. Muy bien. El miedo que se empieza a experimentar empieza a crecer sin misericordia. Y entonces, en este proceso, te topas con el primer enemigo natural del hombre de conocimiento. Es el miedo. Es un enemigo terrible, traicionero y enredado como los cardos. Se queda oculto en cada recodo del camino, acechando, esperándote. Y si echas a correr, pues el enemigo puso fin a tu búsqueda. ¿Y qué pasa, Alex? Entonces nunca va a aprender. No, nunca llegará a ser un hombre de conocimiento. Se convierte en un hombre inofensivo, asustado, y es un hombre vencido. Y su primer enemigo le puso fin a sus ansias de aprender. Oiga, ¿y qué puede hacer el hombre para superar este miedo?, le dice Carlos. La respuesta es muy sencilla, le dice Don Juan. No debe correr, debe desafiar a su miedo. Y pese a él, debe dar el siguiente paso en su aprendizaje. Y el siguiente paso, y el siguiente paso, y todos los pasos que tenga que dar. Esa es la regla. Porque va a llegar un momento en que ese primer enemigo se retira y el hombre empieza a sentirse seguro de sí. Su propósito se fortalece y aprender pues ya deja de ser una tarea tan aterradora y atemorizante. Ya venció al miedo. ¿Y ocurre de golpe, Don Juan, o poco a poco? Pues mira, ocurre poco a poco, pero el miedo se va rápido y de repente. ¿Y va a regresar? No. Una vez que el hombre ha conquistado el miedo, está libre de él por el resto de su vida. Entonces, el miedo ya desapareció y al hombre le queda la claridad. Ya tiene claro que no tiene miedo. Entonces, el hombre ya tiene claridad en su mente. Ya borró el miedo. Conoce sus deseos. Sabe cómo satisfacerlos. Y entonces una claridad nítida lo rodea. Y el hombre siente que ya no hay nada oculto para él. Ya le quedó claro porque ya venció el miedo. Y no se dio cuenta que apareció el segundo enemigo, la claridad. Esa claridad de mente, tan difícil de encontrar, dispersa el miedo, pero también ciega. También ciega. Y el hombre ya no duda nunca de sí. Le da la seguridad de que puede hacer lo que se le antoje.
porque tiene claridad y ya no se detiene ante nada. Ya sabe que no tiene miedo, pero eso es un error. Le dice don Juan, es como si viera algo claro, pero incompleto. Si el hombre se rinde a esa ilusión de poder que le da la claridad, entonces ya sucumbió a su segundo enemigo y va a ser torpe para aprender. Se apurará cuando debe ser paciente. No será paciente cuando deba apurarse. Y tonteará con el aprendizaje hasta que termine siendo incapaz de aprender nada nuevo, nada más. ¿Y qué pasa con un hombre que fue derrotado por esa claridad? Le dice Carlos. ¿Se va a morir en consecuencia? No, no se muere, le dice don Juan. Su segundo enemigo nomás ha parado en seco sus intentos de hacerse hombre de conocimiento. En vez de eso, el hombre ahora, esclavo de su claridad, puede volverse un guerrero impetuoso o un payaso. Porque la claridad que pagó tan caro no se va a transformar en oscuridad. Y eso sí, ya no se puede. Ni en miedo. Será claro mientras viva, pero ya no aprenderá ni ansiará nada. Cree que ahí llegó. ¿Y qué tiene que hacer entonces para evitar la derrota de la claridad? Debe hacer lo que hizo con el miedo, le dice don Juan. Debe desafiar su claridad y usarla solo para ver, no mirar, aunque también se puede mirar. Y debe esperar con paciencia y medir con tiento antes de dar otros pasos. Debe pensar, fíjense bien, que su claridad es un error. Y va a venir un momento en el que él comprenda que su claridad es solamente un puntito delante de sus ojos. Y así habrá vencido a su segundo enemigo. Y llegará a una posición donde nada puede ya dañarlo. Esto no es un error, ni es una ilusión. Es solamente un punto delante de sus ojos y ese es el verdadero poder, cuando tiene claridad. Y es entonces cuando el poder que tanto persiguió es suyo al fin. Puede hacer con él lo que se le antoje. Ya no tiene miedo, ya tiene claridad. Llegó a sentir ahora el poder. Ahora su deseo es la regla. Todo está a sus órdenes. Ve claro y parejo todo lo que hay alrededor. Pero entonces, sin darse cuenta, ya tropezó con el tercer enemigo, que es el poder. El poder es muy fuerte. Es el más fuerte de los enemigos. Y naturalmente lo más fácil es rendirse. Hay ejemplos de sobra. Después de todo, el hombre es de veras invencible. Así se siente. Él manda. Empieza tomando riesgos calculados y termina haciendo reglas porque él es el amo del poder. Un hombre en esta etapa apenas advierte que su tercer enemigo se está adueñando de él. Y de pronto, sin saberlo, sin duda pierde la batalla. Su enemigo lo ha transformado en un hombre cruel, caprichoso, vanidoso. Oiga, ¿y va a perder su poder? No. Él nunca va a perder su claridad ni su poder. Entonces, ¿qué lo distingue de un hombre de conocimiento? Le dice Carlos. Un hombre vencido por el poder muere sin saber realmente cómo usarlo. El poder es una carga sobre su destino. Un hombre así no tiene dominio de sí mismo, ni puede decir cómo ni cuándo usar su poder. ¿La derrota, entonces, es definitiva?, pregunta Carlos. Claro que es definitiva. Cuando uno de sus enemigos ya te venció, no hay nada que hacer. Pero, por ejemplo, le dice Carlos, si el hombre es vencido por el poder, ¿es posible que vea su error y lo corrija? No. Una vez que un hombre se rinde
ante uno de estos enemigos está acabado. Oiga, pero si el poder lo ciega temporalmente y luego lo rechaza, eso quiere decir, le dice don Juan, que la batalla continúa. Quiere decir que todavía está tratando de volverse hombre de conocimiento. Si empieza él a aceptar que puede estar equivocado. Porque un hombre está vencido solo cuando ya no hace la lucha y se abandona. Se entrega al poder y el poder hace con él lo que se le pega la gana. Oiga, don Juan, entonces aunque por ejemplo, si un hombre se entrega al miedo, puede ser que en algún momento lo descubra y finalmente lo conquiste. No, eso no es cierto. Si se rinde al miedo, nunca lo conquistará, porque se va a asustar de aprender y no volverá a hacer la prueba. Pero si trata de aprender durante años en medio de su miedo, terminará conquistándolo, porque nunca se abandonó a él en realidad. ¿Y entonces cómo se puede vencer al tercer enemigo, don Juan? Le dice Carlos. Tiene que desafiarlo con toda intención, dice don Juan. Tiene que llegar a darse cuenta de que el poder que aparentemente ha conquistado no es nunca suyo en verdad. El poder, mi amiga, mi amigo, que el hombre cree que conquistó no es suyo. Y él debe aprender a mantenerse a raya a todas horas, manejando con tiento y con fe todo lo que ha aprendido y le dio ese poder. Si puede ver que sin control sobre él mismo, la claridad y el poder son peores que los errores, va a llegar a un punto en el que todo se domina. Y entonces sí puede saber cómo y cuándo usar su poder y habrá vencido al tercer enemigo. Y deja de ser caprichoso y vanidoso porque no lo venció el poder. Oiga, ¿y qué más? Dice el hombre, cuando vence al poder, está al final de su travesía por el camino del conocimiento. Y casi sin darse cuenta, se va a tropezar con el último enemigo que se va a cruzar en su camino. El único al que no puede vencer por completo. El enemigo más cruel de todos. El único al que solamente va a poder ahuyentar en momentitos y regresará más cruel sobre él. La vejez. La vejez. Ese es el tiempo en que un hombre ya no tiene miedo, ya no tiene claridad impaciente. Todo su poder lo tiene bajo control, pero también es el tiempo en que él siente un deseo constante ya de descansar. Llega un momento. Y si se rinde por entero a ese deseo de acostarse y olvidar, si se arrulla en la fatiga, habrá perdido el último asalto. Y entonces su enemigo lo reduce a una criatura débil, indefensa, vieja, porque su deseo de retirarse venció a su claridad, a su poder y a todo su conocimiento. Pero si el hombre se sacude el cansancio y vive su destino hasta el final, puede entonces ser llamado hombre de conocimiento. Y aunque sea tan solo por esos momentitos en que logra ahuyentar al último enemigo, el enemigo invencible, esos momentos de claridad, poder y conocimiento le serán suficientes para vivir a plenitud. Mi amiga, mi amigo, este pequeño pasaje del libro, claro que lo podemos ver en nuestro mundo ordinario en el que vivimos tú y yo. Hemos tenido muchos miedos. El que tiene miedo de hablar en público, el que tiene miedo de dirigirse con su jefe, el que tiene miedo de hablar con las mujeres, la que tiene miedo de hablar con los hombres, la que tiene miedo de adquirir más responsabilidades, los que tienen miedo al éxito, los que tienen miedo al fracaso, los que tienen miedo a estar flacos, los que tienen miedo a estar gordos. Y todo eso lo viven y si no lo enfrentan y lo resuelven, ese miedo se los acabó y quedan convertidos en eso. Cuando ya tienen claridad, cuando ya vencieron al miedo, el clásico ejemplo de estos tiempos,
Aquel que no se atrevía a cantar en público y ahora que hay tantos karaokes y tantas cosas, ya lo hizo. Ahora ve lo que no quiere soltar el micrófono. Ahora ve cómo la claridad de que ya no tienes miedo también es tu enemigo. Y te conviertes en un payaso. De esos hay muchos últimamente por el tipo de entorno y situaciones que nos está tocando vivir. Pero bueno, lo puedes vencer, por supuesto. Enfrentas la claridad. Recuerda, la claridad es simplemente un puntito en el futuro que tú sabes que lo puedes hacer. No es toda la vida, es un puntito. Y entonces tienes poder. Ya tú decides, ya tú haces las cosas que quieres. Y ejemplos de gente enferma de poder, mis amigos, también hay muchos. Aquellos que creen que el poder es para poder, sin saber qué es necesariamente poder, pero lo utilizan. Llegaron a él, lo tienen y velos. Estamos llenos de autócratas, de caprichosos. Por eso dicen que decía Napoleón, dale poquito poder al tirano y lo conviertes en... Bueno, él no decía así. Decía, dale poquito poder al tonto y lo conviertes en un tirano. Es lo que dicen que decía. Lo que pasa es que es gente vencida por el poder. Vencida por el poder, de cualquier tipo de poder, pero yo sé que tengo poder para poder y no me detiene nada. Y entonces esas personas caprichosas que imponen su voluntad ante todos, ahí están, víctimas de su propio poder. Y el que va a ser cruel e implacable al final, pues es la vejez. Sobre todo cuando... ¿Por qué? ¿Y por qué la vejez? Porque la vejez es el momento en que, quieras o no, hay chispazos de sabiduría. No es pregunta, no es si tú quieres, te van a llegar. A todas aquellas personas que tú conoces o que algunas veces nos hemos sentido también seducidos por el poder, de repente hay chispazos. De repente hay ese otro conocimiento silencioso del que habla Carlos en otro de sus libros, que nos llegan esos relámpagos de poder y te das cuenta. Captas que estás perdiendo la batalla, víctima de tu poder. Y es el momento de recuperarlo. Y esos llegan normalmente con el tiempo y no tienes que esperarte a la vejez, mi amiga, mi amigo. Te puedes dar cuenta cuando tú quieras. En fin, esos son los 4 enemigos del conocimiento. Vamos a practicarlos, tómenlos en cuenta. Si les cuesta trabajo descubrir esos 4 enemigos, pues busquen apoyo, busquen ayuda. Pero es importante que los descubran para que salgan victoriosos en esta vida que les tocó vivir, en ese campo de batalla en el que están tratando de ser mejores personas cada día. Bueno, les quiero anticipar, mis amigas, mis amigos, para las próximas sesiones voy a hablarles un poquito de algo que se toca brevemente en estos libros, pero que lo vamos a hablar condimentado con algunos descubrimientos de las neurociencias que han hecho últimamente al respecto de la mujer. Lo único que les puedo anticipar ahorita es que don Juan dice, y le dijo a Carlos, cuando Carlos le reclamó que por qué no le hablaba de las mujeres, le digo, pues porque tú eres hombre. Estoy tratando de convertirte a ti en un hombre de conocimiento. Cuando hablemos de una mujer de conocimiento, o cuando lo vea con ella, pues lo hablaré con ella. Lo que te puedo anticipar es que las mujeres tienen tanto poder que si lo usaran, el mundo sería otra cosa. Pero no lo saben. O actúan como si no lo tuvieran. De eso vamos a platicar en las próximas sesiones. Vamos a entrar en todo lo que se dice aquí acerca del rol de la mujer, acerca de lo que se habla en cuanto al mundo energético en que viven las mujeres, y lo vamos a complementar con un poco de lo que han dicho las neurociencias acerca de lo que es la mujer y de otras cosas que han escrito por ahí algunas doctoras muy interesantes acerca de lo que es ser mujer. Ya lo platicaremos, mis amigas, mis amigos. Por lo pronto, adelante con su vida. Nos vemos en la próxima.